these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you got a deal right now. Titiritero. Naruto. Por Digitice 27. Empecemos. Capítulo 2. Uniendo los hilos. Los títeres a veces parecen vampiros. Viven y tú estás agotado. Henry Selick. Fue en algún momento durante su segundo año de entrenamiento oficial Shinobi que Naruto se dio cuenta de que realmente despreciaba la academia. Normalmente, el joven rubio dudaría en decir que realmente odia algo. No le gustaban, claro, había muchas cosas que no le gustaban. Para odiar verdaderamente algo, había que tener sentimientos fuertes hacia el sujeto ofensor y haber racionalizado todos y cada uno de los puntos buenos del sujeto ofensor. La academia no tenía ninguno. El instituto no solo estaba lleno de decepciones para el novato titiritero, sino que, sinceramente, sentía que había aprendido más de la biblioteca. Los niños que estaban dentro lo habían rechazado inicialmente, por lo que había perdido todo interés en competir por su atención o amistad, prefiriendo mucho más la compañía de los títeres que estaba construyendo. Los profesores igualmente continuaron ignorando cualquier pregunta que pudiera haber tenido. No es que le preguntara a muchos, ya que él complementó su aprendizaje en la biblioteca. Descubrió que las lecciones contenían tantas cosas inútiles, al menos en su opinión, cuando se trataba de convertirse en shinobi, que lo desconcertaban. Por supuesto, aceptó que, cuando era niño, es posible que no tenga la imagen completa. Por ejemplo, una vez le preguntó a una de las niñas, por pura curiosidad, qué ocurría durante sus lecciones separadas. Después de la sorpresa inicial de que el alborotado realmente hablara con ella, la niña le dijo que aprendieron a arreglar flores en algunos. Naruto casi se rió a carcajadas ante eso y, cuando la chica intentó defenderse, probablemente usando las propias palabras de su sensei, diciendo que era para fines de infiltración, Naruto en realidad lo hizo. Había caminado por las partes más sórdidas de Konoha, había visto a las mujeres allí y ahora estaba bastante seguro de que la seducción y la infiltración tenían muy poco que ver con la disposición de un ramo colorido. El taijutsu estaba tan lleno de favoritismo que era como si los instructores no desearan que los diversos niños civiles pasaran siquiera. A menudo se los emparejaba con los niños del clan que tenían años de entrenamiento previo. Incluso la extraña y tímida chica de ojos pálidos a menudo vencía a sus oponentes, aunque después a menudo se disculpaba molestamente. Naruto no fue diferente, a menudo fue emparejado contra el chico Uchiha, probablemente el mejor usuario de taijutsu en todo el año, excepto quizás el chico Inuzuka. Naruto siempre sería derrotado rápida y humillantemente en ese sentido. Pero claro, eso puede haber sido porque rara vez, o nunca, practicaba su taijutsu. Ese día, durante el segundo año, cuando había llegado a creer firmemente que despreciaba la academia, fue también el día en que decidió que ya estaba harto de ser golpeado en el ring de sparring. Ah, veamos, ¿qué tal Uzumaki Naruto y Uchiha Sasuke? Gritó Anizawa Sensei, el instructor de segundo año de la academia, a la multitud de estudiantes que esperaban justo afuera del ring de entrenamiento. Casi de inmediato, el joven Uchiha entró al ring. Se trataba simplemente de una cuerda larga que marcaba un límite aproximadamente circular. Unos momentos más tarde, Naruto, que había estado detrás de la multitud, también entró, un poco más lentamente. Anizawa levantó una ceja ante la forma en que caminaba el joven rubio, ya que parecía terriblemente rígido, pero lo pasó por alto lo suficientemente rápido. Solo había llamado a la pareja porque siempre era divertido ver al rubio ser golpeado alrededor del ring, sin darse nunca por vencido, incluso cuando se enfrentaba a un oponente obviamente superior. Hacer el sello del enfrentamiento. Sasuke lo hizo con una expresión aburrida mientras Naruto levantaba su mano, su rostro extrañamente pasivo mientras lentamente movía sus dedos en el patrón correcto. Al ver que lo habían hecho, Anizawa salió del ring, con la mano levantada antes de volver a bajarla. Hajime. Al instante, los murmullos y la charla tranquila en el grupo de estudiantes cesaron cuando se dieron cuenta de que, a diferencia de lo habitual, Naruto no había saltado hacia adelante para atacar imprudentemente a Sasuke. En cambio, el chico se movió lentamente hacia lo que parecía ser el estilo de la academia, algo que nadie había visto usar a Naruto antes. Decidiendo terminar con esto de una vez, Sasuke avanzó, su velocidad impresionante para su edad mientras se lanzaba hacia el rubio.
Pensó que intentaría noquearlo con un solo golpe, enviando un golpe directo a la cara del chico mientras en realidad apuntaba a su estómago. Sus ojos se abrieron con incredulidad cuando la rodilla de Naruto apareció repentinamente entre ellos, bloqueando su ataque mientras el propio rubio se inclinaba hacia atrás, dejando pasar la finta por encima. Continuó sorprendiendo a todos al levantar su otra pierna con más velocidad de la que había mostrado antes, golpeando a Sasuke justo en la barbilla y enviando al chico volando hacia atrás, pero no fuera del ring. El niño se levantó lentamente, con los ojos muy abiertos mientras se frotaba la barbilla. Esa patada se había sentido como si me hubieran golpeado una puerta. El acero entró en los ojos del joven Uchiha mientras se adaptaba al propio estilo que su padre le estaba enseñando, la más pequeña de las sonrisas comenzaba a dibujarse en sus labios. Cuando los dos se encontraron de nuevo, Sasuke ya no subestimaba al rubio y el intercambio fue mucho más igualado. Sasuke era obviamente el más rápido y flexible de los dos, pero Naruto golpeaba como una barra de acero y ni siquiera parecía sentir los golpes que atravesaron su guardia, su expresión nunca cambió ni una sola vez. Lo más preocupante fue que Naruto parecía ser capaz de predecir todos sus movimientos, como si tuviera ojos en la parte posterior de su cabeza. Finalmente, Sasuke se quedó jadeando, sufriendo más de unos pocos moretones desagradables, mientras Naruto todavía permanecía en esa postura exasperantemente tranquila y rígida. Anizawa, al igual que los estudiantes, había estado observando con asombro e incredulidad cómo el supuesto último en realidad había vencido al mejor estudiante actual en lo que se suponía era el fuerte de Sasuke. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cancelar el combate para preservar un poco del orgullo de Sasuke, notó algo que hizo que entrecerrara los ojos. Espera un segundo. De repente entró en el ring, agarrando a Naruto por el cuello y levantándolo, todo mientras la expresión de los chicos nunca cambiaba, como una máscara permanente. Forzó a Chakra a entrar en el niño rompiendo el enje que había notado sobre él. Hubo una nube de humo y de repente, en lugar del rubio, apareció un maniquí de madera toscamente tallado. Parecía como si lo hubieran hecho con troncos de árbol. Lo que sea que Anizawa hubiera estado esperando, ciertamente no fue eso. Lo que fue más sorprendente fueron los finos hilos azules, casi invisibles, que emergían del títere que se retiraba entre la multitud de estudiantes. Naruto, sal de aquí. Unos segundos después el rubio salió de entre sus compañeros, vistiendo una chaqueta gris con capucha y cerrada por delante. Las mangas eran demasiado largas para sus brazos, cubriendo fácilmente sus manos y por lo tanto el movimiento de sus dedos. Se quitó la capucha para revelar sus rasgos sonrientes. Debajo de las mangas, sus dedos temblaron y la marioneta en las manos de Anizawa cobró vida, rápidamente saltó de su alcance y se paró junto a su creador. ¿Qué opinas, Sensei? Muy bien, ¿eh? Dijo Naruto con una sonrisa genuina. Lo llamo Dami. Es un poco tosco, pero para ser mi primer títere de tamaño natural, estoy muy orgulloso de él. Durante unos largos momentos hubo silencio mientras toda la clase miraba boquiabierta a Naruto y al tosco muñeco que estaba a su lado. Naruto, ¿tú hiciste esta cosa? Preguntó el instructor lentamente. El rubio asintió felizmente, aún sonriendo ante las miradas de asombro en los rostros de sus compañeros. ¿Y lo que hiciste allí atrás? ¿Fueron títeres, como un Sunanin? Otro asentimiento hizo que el Chunin mayor dudara de sus palabras por un momento, dividido entre estar impresionado de que un estudiante de la academia, de apenas 8 años, de alguna manera hubiera logrado aplicar ingeniería inversa a una de las técnicas más preciadas de Sunagakure, e irritado porque fuera así en particular. Alumno. Sin embargo, finalmente, sus rasgos educados como un ceño inusual encontraron su camino en sus rasgos. Estás descalificado por hacer trampa. Naruto parpadeó, la sonrisa se deslizó de su rostro cuando casi perdió el control de Dami, causando que uno de sus brazos cayera sin fuerzas. Espera que... El Chunin resopló hacia el niño, golpeando al títere en el pecho con bastante brusquedad. Hiciste trampa, usando jutsu en un entrenamiento de taijutsu. No lo vuelvas a hacer o tendrás detención. Naruto miró boquiabierto al hombre, sin saber qué decir ante algo así. Desafortunadamente, sus compañeros de clase parecían haber salido de su estupor por la dura reprimenda. Sí, no seas tan mal perdedor como para tener que hacer trampa, Tobe. Ese comentario fue cortesía de Inuzuka Kiba, un alborotador chico de cabello castaño que rápidamente instigó al resto de la clase a burlarse. Tramposo. Sí, no hay manera de que Sasuke pierda contigo sin que hagas trampa. Ve a jugar con tus muñecas a otro lado, Tobe.
El resto estaba en la misma línea, y la expresión confusa de Naruto se transformó lentamente en un ceño profundo. Volviendo a ponerse la capucha sobre su cabeza y ordenándole a Dami que lo siguiera, hizo un movimiento para caminar de regreso entre la multitud solo para ser detenido nuevamente por la voz de su sensei. Naruto, te llevaré a ver al Hokage después de que termine el día de la academia. Él querrá escuchar sobre tus actividades extracurriculares. Naruto se congeló pero no se dio la vuelta, asintió lentamente antes de retirarse hacia el fondo de la multitud. Sus compañeros de clase se burlaban y gritaban aún resonando en sus oídos. Oh, sí, despreciaba la academia. En la humilde opinión de Naruto, la expresión de total sorpresa en el rostro del Hokage ese día, mientras demostraba su manejo de títeres, valió la pena las burlas de sus compañeros de clase. Estaba seguro de que la pipa, que era casi una característica permanente en la cara del anciano, casi se cae cuando hizo que Dami saludara casualmente al anciano Hokage. Sin embargo, ese fue el punto culminante, y la reunión solo había ido cuesta abajo a partir de ahí. El Hokage inmediatamente le preguntó quién lo había estado entrenando en el manejo de títeres. Fue un sentimiento difícil de describir cuando una de las personas a las que más admirabas mostraba lo poco que pensaba en ti. Peor aún, cuando Naruto se defendió y le dijo al Hokage que había aprendido todo por sí mismo a través de prueba y error. El hombre había pedido pruebas. ¿Prueba? La prueba estaba en las vendas que corrían por los brazos de Naruto desde las veces que había quemado el Tenketsu en sus manos. La prueba estaba en el sudor que había invertido al crear a Dami y las insoportablemente largas horas que había pasado en su apartamento, hasta bien entrada la noche, aprendiendo cómo controlarlo hasta el punto de poder imitarse a sí mismo con éxito. Le había tomado demasiado tiempo convencer al hombre de que este era su propio esfuerzo, y al final Naruto sentía un dolor casi físico en su pecho cada vez que veía los ojos del anciano Hokage mirándolo con escepticismo. El insulto final se produjo cuando Naruto se iba, descorazonado y desilusionado, cuando el Hokage tuvo el descaro absoluto, de decirle que estaba orgulloso de Naruto. Orgulloso. El hombre había pasado la última media hora tratando de convencer a Naruto de que le dijera quién era su misterioso entrenador, y cuando finalmente aceptó que no existía tal persona, de repente se sintió orgulloso. Cuando Naruto salió de esa oficina, se hizo un voto silencioso detrás de una máscara fría que ocultaba un ceño furioso. Les mostraría orgulloso. Umino Iruka normalmente no era el tipo de hombre que dejaba que su clase viera fácilmente su buen humor. Sin embargo, cuando entró al salón de clases ese día, no se molestó en ocultar su cálida sonrisa. Después de todo, hoy era el examen de graduación de su último grupo de estudiantes. ¿Y qué grupo era? El joven Chunin se sintió bastante privilegiado de haber sido testigo de lo que realmente creía que era el futuro de Konoha. Nunca una clase había estado tan llena de futuros jefes de clan y shinobi prometedores, e Iruka fue quien finalmente los despidió en su largo viaje para convertirse en el excelente ninja que ya podía ver en ellos. Mientras dejaba vagar su mirada por la habitación, sintió orgullo al ver todos y cada uno de los rostros esperanzados. Tal vez no todos recibirían su diadema hoy, pero aquellos que habían trabajado duro y realmente la merecían sí la recibirían, y eso era lo que importaba. Vislumbró al niño Uchiha, una historia realmente trágica sobre lo que le pasó al clan del niño pobre. Sin embargo, eso no le impidió convertirse en el novato del año. En las filas del medio vio a Ino, Hinata, Chouji, Shikamaru y Shino hablando entre ellos o esperando pacientemente a que comenzara la clase. Todos ellos se convertirían en la futura columna vertebral de la aldea como miembros destacados de sus clanes. Incluso Kiba parecía feliz, y aunque tenía un hermano mayor que probablemente ocuparía el lugar de su madre, estaba seguro de que el joven Inuzuka continuaría haciendo grandes cosas por la aldea. Entonces los ojos de Iruka se posaron sobre él, el chico sentado tan lejos del escritorio del profesor como podía físicamente sin simplemente levantarse y salir de la habitación. Uzumaki Naruto era un enigma para el marcado Chunin, y lo había sido desde que se hizo cargo de su clase hace 2 años. Para empezar, le habían dicho que el niño era un mocoso bullicioso y ruidoso, pero en algún momento durante su 2.º año simplemente había dejado de hacerlo, desvaneciéndose en el fondo. Casi al mismo tiempo, los instructores habían visto un aumento casi meteórico en las calificaciones del rubio. Tanto es así, que había comenzado a amenazar las posiciones de algunos de los mejores estudiantes como Sasuke y Sakura, al menos académicamente. En el aspecto físico sufrió mucho, aunque no se desconocía la causa.
Desde ese día en que se reveló por primera vez el pasatiempo alternativo del niño, se había convertido en un desafío intentar meter sus títeres en el ring, y solo había mejorado en ello gracias a la vigilancia continua del maestro. Hasta el día de hoy, Iruka rara vez podía distinguir entre el titiritero y el títere, lo cual supuso que era el punto. A menudo se decía con los dientes apretados, pero nadie podía estar en desacuerdo con que lo que el chico demostró en su habilidad con una técnica puramente de ingeniería inversa era sin duda una habilidad prodigiosa. Sin embargo, un día simplemente dejó de hacerlo. Las calificaciones de Naruto cayeron enormemente casi de la noche a la mañana. Sin embargo, no por las razones que muchos pensaban o incluso esperaban. No, era descaradamente obvio que Naruto estaba bajando sus calificaciones a propósito, casi como si se estuviera burlando de la academia. Constantemente mantuvo sus calificaciones en el punto en el que estaba en la curva, siempre justo dentro de los límites de graduación, lo que efectivamente lo convirtió en el último lugar una vez más. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que estaba borrando a propósito las respuestas correctas. Un día, Iruka había decidido simplemente marcar las respuestas descoloridas de todos modos, ya que todavía eran técnicamente correctas. Al día siguiente, cuando Naruto entregó su trabajo, las respuestas se borraron aún más, hasta que el rubio casi rompió el papel. El chico siempre llevaba una capucha hoy en día que ensombrecía sus rasgos, pero Iruka definitivamente vio una sonrisa en sus labios ese día. Nadie tenía idea de por qué de repente había decidido que quería ser el último, pero claro, nadie podía entender a Uzumaki Naruto en absoluto. A veces, el niño faltaba 2 o 3 días completos de escuela y llegaba al tercer día con aspecto agotado, enfermo o cubierto de diversas heridas. Honestamente, Iruka juró que a veces parecía como si el chico acabara de salir y se hubiera envenenado. Sus brazos estaban constantemente cubiertos con vendas, y una vez, cuando se le habían resbalado durante un entrenamiento de taijutsu en el que había participado, revelaron carne enrojecida y quemada junto con muchos puntos inflamados que Chunin solo pudo suponer que eran el tenketsu del niño. Con el paso de los años, las sombras oscuras bajo los ojos de Naruto, que eran claramente un signo de falta prolongada de sueño, solo empeoraron. Iruka estaba bastante seguro de que ahora eran una característica permanente en su rostro. Asimismo, la tez previamente bronceada que había tenido cuando era niño había desaparecido. El niño había palidecido considerablemente, lo que llevó a Iruka a creer que se quedaba despierto hasta altas horas de la noche y rara vez se aventuraba a salir de su apartamento. Incluso esos eran difíciles de detectar ahora, ya que el chico también había empezado a usar gafas teñidas de naranja que casi parecían una visera. Cubrían la mayor parte de la parte superior de su rostro cuando los usaba. Si no estaban en su rostro, entonces colgaban alrededor de su cuello, mostrando ojos entrecerrados y de aspecto aburrido que miraban el mundo como a través de un panel de vidrio, distantes e indiferentes. El joven instructor finalmente apartó la mirada de Naruto, tratando de sacudir la cabeza de los pensamientos que siempre aparecían cuando miraba al chico. En lugar de eso, tosió en su mano tratando de hacer que la clase se calmara. Como de costumbre, eso no sirvió de nada. ¿Por qué alguna vez creyó que funcionaría, cuando no lo había hecho durante los últimos 2 años? Tranquilizarse. Toda la clase se quedó en silencio cuando el llamado jutsu de cabeza grande entró en juego, algo que hizo a Iruka bastante infame entre los estudiantes. Una vez que estuvieron en silencio, Iruka les sonrió con orgullo como si nada hubiera pasado. Ahora todos sabemos para qué estamos aquí hoy, así que comencemos lo antes posible, comenzando con la parte escrita del examen. Mientras Iruka se movía detrás de su escritorio para agarrar los exámenes que había guardado bajo llave en el cajón, una sola gota de sudor frío le corría por la nuca. Juró que en ese momento podía sentir la mirada de Naruto en su espalda, así como la sonrisa oculta en los rasgos del chico. Cuando Naruto le quitó a Mizuki la diadema recién ganada, sin siquiera molestarse en ocultar su sonrisa, se aseguró de hacer un pequeño espectáculo al decidir cómo usarla. Finalmente, simplemente lo metió en uno de los muchos bolsillos que tenía esparcidos por su persona. Una vez lo compararon con tener una pequeña dimensión de bolsillo en su persona con todas las cosas aleatorias que mantendría almacenadas, casi imposible en algunos casos. Principalmente fue gracias a la gran chaqueta con capucha que llevaba. Estaba abierto en el frente para mostrar el sencillo chaleco que llevaba encima de una camisa de malla estándar. También había unos cuantos bolsillos en los pantalones largos y holgados que llevaba, atados con cinta adhesiva en las espinillas, pero no guardaba nada demasiado importante allí.
Caminó a casa relativamente lento ese día, disfrutando por una vez del sol incluso si ninguno tocaba su piel. Los exámenes de graduación habían terminado poco después del almuerzo, por lo que el bullicio en el pueblo se había calmado mientras tanto, al menos hasta que el sol comenzara a descender por el horizonte nuevamente. Naruto había regresado a su departamento antes de esa fecha, así que tuvo un paseo felizmente solitario por las calles relativamente tranquilas, solo pensando en cómo había salido todo. Ese fue el motivo principal de que su sonrisa no pasara. Sabía que aprobaría desde el momento en que robó la clave de respuestas del examen escrito del escritorio de Iruka, con días de anticipación. Todavía tenían posiciones de equipo mañana, pero Naruto no estaba demasiado preocupado. Sabía que se graduaría en último lugar, por lo que su lugar en un buen equipo estaba prácticamente garantizado. Era irónico que los instructores de Chunin todavía no tuvieran idea de por qué sus calificaciones habían bajado repentinamente un día. Fue realmente simple. Naruto simplemente había descubierto los arreglos estándar del equipo para el novato del año, la kunoichi del año y la última. Era bastante obvio que Sasuke se convertiría en el novato del año. Incluso si Naruto se hubiera esforzado al máximo, nunca habría alcanzado a Uchiha. Tuvo un comienzo tardío en cuanto a calificaciones y su taijutsu fue lamentablemente deficiente. Incluso con el bajón que había sufrido el chico de cabello oscuro cuando su clan fue masacrado, el Uchiha había logrado consistentemente excelentes calificaciones en casi todo. La respuesta obvia entonces era convertirse en el último lugar. Estar en el mismo equipo que Sasuke no era lo ideal, pero el rubio tenía la sensación de que el último Uchiha tendría un buen instructor. Naruto simplemente quería su parte. Cuando realmente comenzó a funcionar, Naruto se sorprendió bastante. Después de todo, se suponía que él era solo un estudiante de la academia. Ser más astuto que Chunin, y ciertamente sentía que eso era lo que estaba haciendo, no se suponía que fuera una opción. Naruto no era un lector inteligente en el sentido tradicional. Ahora era bueno leyendo, pero todavía le tomó tiempo absorber varios conceptos puramente de una página. En la práctica, afortunadamente, fue una historia diferente. Si le daba tiempo suficiente para simplemente probar algo, el niño sentía que no había nada que no pudiera resolver. Sin embargo, sus pensamientos se alejaron de la introspección cuando llegó a casa, el antiguo edificio rústico de apartamentos que compartían uno o dos más, todos en diferentes pisos. Era un edificio dolorosamente sencillo, que se integraba perfectamente en la estética circundante con su estructura de 6 pisos y su sencillo techo de tejas. Aún así, era su hogar. Rodeó hábilmente al viejo perro que siempre yacía afuera de la puerta del ocupante del primer piso antes de simplemente caminar hasta la pared del fondo de la escalera. Realmente era sorprendente lo que uno podía encontrar en la biblioteca cuando empezaban a buscar donde no debían. Hurgando en sus bolsillos por solo un momento, realmente podría tener demasiados, rápidamente abrió la puerta, solo para palidecer ante lo que vio dentro. En su pequeña cocina, una gran nube vaporosa de neblina violeta de aspecto nocivo se expandía lentamente desde donde una pequeña taza de líquido de aspecto igualmente vicioso se había derramado sobre la placa. Presa del pánico, agarró un paño cercano, rápidamente corrió a su baño para mojarlo, se puso las gafas sobre los ojos y el paño húmedo en la boca, antes de correr a través del vapor para abrir la ventana. Afortunadamente, la densa nube fluyó inmediatamente hacia afuera. Desafortunadamente, estaba justo en el camino de un pequeño pájaro azul posado en un cable afuera. La pobre criatura ni siquiera pudo batir sus alas antes de que su pequeño corazón fallara por completo debido a una sobredosis masiva de veneno que en realidad no debía inhalarse. Sin embargo, antes de que pudiera caerse del cable, unos cuantos hilos invisibles de chakra se engancharon a su cuerpo, jalándolo hacia el apartamento. Asegurándose de que la nube se hubiera disipado por completo afuera, Naruto suspiró, enderezó la botella derramada y cerró la ventana nuevamente. Por un momento, miró al pajarito en sus manos con expresión indiferente. No era como si no estuviera acostumbrado a ver animales muertos. Tenía que probar sus venenos en algo. Por otra parte, ese algo era la mayoría de las veces él mismo. Había una razón por la que a menudo faltaba días enteros a la academia para recuperarse. En una nota más positiva, había observado que había mucha más motivación para idear antídotos cuando el veneno circulaba por su torrente sanguíneo. Además, ya debía haber estado desarrollando algún tipo de inmunidad o resistencia. Bien. Con una mirada pensativa, sostuvo al pájaro frente a él con sus hilos de chakra, moviéndolos para encontrar los lugares más estratégicos que pudieran manipularlo con el menor esfuerzo.
Rápidamente eliminó 6 dedos, dejando uno en la parte posterior de su cuello, uno para cada articulación del ala y otro dividido entre sus pequeñas garras. De repente, el pájaro se estremeció y adoptó una apariencia de vida, y agitó sus alas de forma experimental antes de saltar a un banco de trabajo cercano. Su cabeza se ladeó para que sus ojos vidriosos y ciegos miraran a Naruto. Solo miró hacia atrás con interés mientras obligaba al pájaro a extender, luego a retraerse y luego a extender sus alas nuevamente. Un brillo entró en los ojos del rubio mientras corría hacia su banco de trabajo principal donde se construían la mayoría de sus títeres. Rápidamente pero con cuidado sacó a Dami del camino. Ni siquiera estaba seguro de por qué se quedó con el viejo títere. Probablemente solo sentimentalismo. Naruto se encogió de hombros internamente mientras dejaba el pájaro en el suelo antes de tomar sus herramientas del gancho cercano, con una sonrisa brillante en su rostro mientras las ideas nadaban en su cabeza, esperando que él escogiera las que se conectarían como un gran rompecabezas. Probablemente iba a ser otra noche de insomnio para él. Kakashi sintió ganas de poner su cara entre sus manos mientras miraba a su nuevo equipo Genin. Bueno, ya se daría cuenta de eso muy pronto. Primero, estaba Sasuke, que era más o menos como esperaba que fuera el chico. No es exactamente algo bueno, pero era viable. El niño simplemente necesitaba algo de apego a su pueblo y bajar seriamente el tono de su obsesión con su hermano, al menos si su presentación era algo que sirviera de algo. Cuando llegó al equipo 3 horas tarde a las ubicaciones del equipo, el Uchiha estaba junto a la pared, mirando por la ventana, sin decir una palabra mientras entraba tarde, incluso si la irritación era obvia. Sakura era única. Si Kakashi esperaba algo diferente de la kunoichi superior, ahora se arrepintió. La chica ciertamente tenía una mente unidireccional al menos. O sí, ella, una introducción única decía mucho sobre ella. Ella había sido quien le gritó por llegar tarde con una voz bastante estridente. Esperaba sinceramente que fuera solo una fase. Aún así, las calificaciones no podían ser tan engañosas, estaba seguro de que una vez que la sacara al campo y tuviera una idea de sus habilidades, vería lo que los instructores de la academia veían en ella. Luego estaba Naruto. Cuando entró al salón de clases, el niño estaba profundamente dormido en su escritorio. Su cuerpo cubría casi tanto como una burame. Incluso ahora su cabeza seguía asintiendo ocasionalmente hacia adelante, y sus ojos, que ya estaban entrecerrados, parecían a punto de cerrarse. Las sombras bajo sus ojos eran demasiado profundas para ser saludables y, sin embargo, se suponía que este chico era una especie de prodigio único en su tipo. Perdona a Kakashi si no pudo verlo. No estaba del todo seguro de por qué se le consideraba un prodigio. El hombre había hojeado los informes de la academia. Demonios, si la presentación del niño fuera algo sobre lo que enfrentaría en los próximos meses, Kakashi no podía esperar a que su equipo fallara como todos los demás, el legado de Yondaime y el último Uchiha estarían al diablo. Muy bien entonces, Kakashi estaba seguro de que había una gran gota de sudor rodando por su nuca mientras forzaba su ceja a no desaparecer en la línea del cabello ante la presentación de Sakura. Claro, lo llamaría así por ahora. ¿Qué hay de ti, rubia? Se giró, solo para que la gota de sudor creciera exponencialmente. En algún momento de sus declaraciones, Naruto simplemente se había quedado dormido, con el rostro apoyado contra su pecho mientras milagrosamente permanecía sentado. Oye, Naruto. No te duermas. Eres tan malo como Shikamaru. Sakura hizo girar la parte posterior de la cabeza del rubio para despertarlo, solo para que Naruto repentinamente cayera hacia atrás en ese momento exacto. El movimiento de Sakura se fue amplio y perdió el equilibrio, colapsando torpemente sobre la forma inconsciente de Naruto. El impacto en su pecho despertó al joven titiritero. Parpadeó una vez, con los ojos entrecerrados mirando el peso presionando contra su pecho. Sakura. Déjame en paz. La pelirrosa inmediatamente se levantó del niño, deslizándose más de lo necesario a lo largo del banco alejándose de él, su cara de un rojo virulento y su ojo temblando incontrolablemente. Más tranquilamente, Naruto también se levantó, mirando con cansancio al Jounin de cabello plateado y a los Uchiha que le devolvían la mirada con expresiones variadas. Sakura evitó su mirada mientras intentaba evitar que su rostro combinara con el color de su cabello. ¿Qué me pedí? Había una gota de sudor que se hacía más grande otra vez cuando Kakashi forzó una sonrisa en su rostro. Nos estábamos presentando. Es tu turno. Naruto parpadeó cansado, luciendo como si preferiría estar dormido. Pero claro, no quería causarle una mala impresión a su sensei. Mi nombre es Uzumaki Naruto.
Hubo una larga e incómoda pausa cuando el rubio comenzó a sentirse nervioso por las miradas que estaba recibiendo. No tenía idea de que para sus compañeros de clase era un enigma tanto como lo era para sus instructores. Solía ser ese niño problemático, pero un día simplemente se desvaneció y solo se notó realmente en su ausencia. Incluso Sasuke estaba levemente intrigado por el único otro niño introvertido en su clase. En algún otro lugar del pueblo, un niño que vestía gafas de sol de color marrón puntiagudo y una chaqueta gris de cuello alto estornudó muy silenciosamente antes de consultar con la colmena de insectos dentro de él sobre la causa de su repentina irritación. Y. Naruto solo levantó una ceja hacia el hombre de cabello plateado. Y. ¿Qué? El Jounin levantó su mano, listo para continuar, pero decidió no hacerlo, dejándola caer a su lado sin convicción. No importa. Eso será suficiente. En ese momento Sakura se había recuperado y tanto ella como Sasuke miraban a Naruto y Kakashi con extrañeza. Y ahora estaban aquí y Kakashi se quedó con un vengador irritable, una fanática sonrojada y un prodigio somnoliento. Simplemente genial. Bueno, ahora que todos sabemos un poco más unos de otros, Sasuke y Sakura sudaron ante eso, solo habían aprendido el nombre de su sensei y no sabían absolutamente nada sobre su compañero de equipo. Iré directo al punto. Ustedes todavía no son genin. Hay una última prueba antes de que puedan decir eso. Ante eso, incluso Naruto parecía un poco más alerta mientras los tres genin miraban a su sensei con cautela. Me alegro de tener su atención, continuó Kakashi. Esa prueba que hiciste fue para ver si poseías las habilidades necesarias para convertirte en genin. Ahora puedo ver cómo las usas. Ven al campo de entrenamiento 3 mañana por la mañana a las 8 en punto. Dicho esto, el hombre se puso de pie, saludó con la mano y hizo un comentario final de despedida. Oh, te recomiendo que no comas nada. Solo te enfermarás. No es que realmente le hiciera ningún bien a Naruto, ya que el niño ya se había caído de espaldas del banco y estaba profundamente dormido otra vez. Kakashi se rascó la nuca mientras miraba al rubio dormido. Ah, y que alguien le diga a Naruto, ¿de acuerdo? Sin otra palabra, su cuerpo parpadeó por un momento antes de desaparecer por completo. A pesar de lo que dijo, ninguno de los compañeros de Naruto hizo ningún esfuerzo por despertar al titiritero. Sasuke simplemente salió y Sakura le pisó los talones, tratando de pensar en una manera de invitar al estoico chico a comer. Unos momentos más tarde, cuando estuvo seguro de que estaba solo, el ojo de Naruto se abrió y una sonrisa apareció en sus labios. Ahora empezó la verdadera diversión. O tal vez en otros 5 minutos. Realmente estaba bastante cansado. Siguiente capítulo. Un suave tirón aquí y allá. Dance with me.